donde vamos a hablar un poquito de su historia y de su filosofía. El Tantra nace en un comienzo como una religión, pero no es una religión. La palabra religión en realidad representa el religar, el concentrar, el unir, el reunirnos para compartir un conocimiento. Entonces el Tantra se inicia como una religión, una forma de reunirnos para compartir un conocimiento. Sucede que, a diferencia de las otras religiones, el Tantra llega a través de distintas personas que son veedores, esos veedores que conectan hacia adentro y hacia afuera, conectan consigo mismos y hacia afuera con el universo. Entonces llega la inspiración del mensaje de lo que es el Tantra. Tantra es la expansión de la conciencia. Llega esa información de cómo expandir la conciencia. Las otras religiones llegan a través de una determinada persona, por ejemplo, a través de un Mesías, a través de un hombre que trae un mensaje hacia un pueblo o hacia a través de un ángel, y esa canalización que se recibe a través de esa persona en particular y específica es rígida a través del tiempo. La diferencia del Tantra es que no llega a una persona para un pueblo en específico y no es una disciplina, una forma de vida rígida, sino que a lo largo del tiempo se va moviendo dependiendo de cómo el viaje hacia adentro, en esa conexión con la conciencia expandida, iba manifestándose. Entonces, acá tengo como un mapita del tiempo, como para poder explicar un poquito. Entonces, la primera manifestación vendría a recibirla lo que se llamarían los Rigvedas, que es a través del primer encuentro con la naturaleza, cuando la humanidad estaba en el viaje de tener un poco más de tiempo para descubrir qué pasa en la naturaleza. Entonces comienza lo que es la manifestación de ponerle como nombres a el dios rayo, el dios fuego, el dios sol, el dios agua, el dios tierra, y ver que había algo especial en esa energía que se manifestaba en la naturaleza en sí misma. En el comienzo era como si aparecía el rayo, la tormenta, el viento, la lluvia. Era como una sensación de miedo. Miedo a esto que de pronto aparecía y que no sabía ni qué era lo que lo provocaba, qué era lo que generaba, cómo se manifestaba. Entonces empezaron como a conectar y a sentir curiosidad por descubrir qué es la energía que está detrás, que lo mueve. Entonces, en esta primera manifestación, que sería más o menos, voy a mostrar ahí, que sería más o menos 1500 años antes de nuestra era, que se le empieza a dar a cada uno de esos elementos un nombre de una divinidad. Entonces vamos a trazar como una línea de tiempo para poder comprender cómo llegamos a lo que es la energía de Shiva Shakti dentro del Tantra. Rudra, que era la energía del rayo, la energía destructora, y también es la energía como del movimiento fuerte, que en ese momento aparecía como destructor, comienza a mostrar un aspecto que la vida y la muerte son parte de la existencia y que muchas veces se necesita el proceso de la destrucción para que pueda existir la construcción, y que aquello que era tan temido y que representaba como ese misterio de todo lo que implicaba el no comprender ese ruido, esa luz, esa frecuencia, ese movimiento que generaba miedo, después empezó a generar fascinación. En ese viaje es empezar a conectar con el trueno, es empezar a conectar con el viento, es empezar a conectar con el agua, para que cada uno de estos elementos me cuente qué es lo que trae
qué es lo que significa. Entonces pasa un largo tiempo donde está esa exploración y esa experimentación. Luego vamos avanzando y entonces llega la manifestación de los Vedas 1000 años antes de nuestra era actual. Nuestra era actual, porque el punto cero en la religión católica, donde nosotros, nuestro ámbito cultural está basado en la religión católica y nosotros decimos antes de Cristo, después de Cristo. Pero dentro de lo que es el Tantra no lo considera una figura tan determinante, sino que es simplemente un maestro que, de los tantos que ha transitado a través de la historia con un mensaje importante, pero que no es una medida de tiempo, sino que la medida de tiempo tomada es como en ese momento se toma como el punto cero, entonces se pone como nuestra era actual, donde aquí estamos viviendo 2024 y a partir de ese punto cero hacia atrás irían los años de la era anterior a esta era actual. Luego, entonces, cuando se conectó esa información de recibir cómo la naturaleza se manifestaba y el mensaje que tenía detrás, comienza la era de los Vedas, que son los veedores que comienzan a conectarse con la visión de la profundidad que esto tenía, donde comienza a haber una comprensión de la dualidad y de la separación. En esa dualidad y separación, donde hasta anteriormente era el rayo y lo que pasaba en la naturaleza y yo como por fuera, separado y dividido. Cuando comienza a recibirse la conexión más profunda desde los Vedas, comienza a haber como una fusión interna donde yo también soy esta naturaleza y esto que está afuera también está dentro de mí. No estoy separado, sino que de esa dualidad comienza a haber una conciencia, un conocimiento, pero recién como primitivo, un conocimiento que empieza como a surgir lentamente de unidad, que hasta ese momento no se había manifestado. En esa fusión se le pone como un aspecto también a ese Dios como benévolo. Entonces comienza a asociarse de que de alguna manera comienza como a aparecer la sensación de que puedo tomar todo lo que trae su ira y también puedo aplacar esa energía y que hay algo que es sumamente positivo, entonces eso que estaba tan separado comienza en una fusión y eso comienza a generar una conciencia de que dentro de mí existe una parte que es destructiva y que existe una parte que es constructiva. Ese viaje donde comienza todo ese proceso de indagación, de ir hacia adentro, continúa, entonces vamos hacia lo que es la era de los arañacas. En esa etapa, que ya estamos en el 800 antes de nuestra era actual, comienza a haber una profundidad mayor. Y aquí comienza a gestarse dentro de lo que vendría a ser la divinidad de Rudra como el Brahma. La energía Brahma es como la energía superior, la energía de todos los dioses, como que ahora Rudra no era solamente el dios del rayo, no era solamente el dios destructor y constructor, sino que ahora también se le traía una manifestación de privilegio del dios de los dioses. En esa manifestación, porque en la destrucción y construcción había muchísimo poder. Entonces, cuando se trae la energía de Brahma, comienzan a manifestarse un montón de dioses y divinidades a su vez para poder describir y para poder transmitir el conocimiento que se estaba recibiendo. De esa manifestación de Brahma continuamos el movimiento y entonces vamos avanzando hacia los Upanishads, que los Upanishads son, ellos están 500 años antes de nuestra era actual y son los primeros que escriben, los primeros son como
papiros, porque no tienen como un nombre en español claro. Esos primeros Upanishads que se empiezan como a escribir y a transmitir, aquí se empieza también a incorporar de este dios Rudra del comienzo, que luego se transforma en Brahma, y aquí comienza a surgir lo que es Shiva. Shiva, que representa la manifestación divina, es el destructor y el constructor, pero ahora en un aspecto llevado hacia la conciencia. Cuando se va hacia la profundidad, se llega a una conexión de que esa conciencia que de alguna manera primero la estaba trasladando afuera, a esa conexión con la naturaleza, ahora esa conciencia habita en mí. Y esa conciencia que habita en mí, que es esto lo que estoy logrando como comprender en todo este viaje, tiene un nombre. Y ahí es donde nace esa energía de Shiva. Y luego comienza a moverse todo un sector, todo un sendero, que comienza todo un proceso de la adoración de Shiva. Dentro de lo que son las distintas manifestaciones, canalizaciones, en la India hay un montón de formas de ver y de entender la vida a través de diferentes, llamémosle, religiones y senderos, que en verdad esos senderos se les llaman sectas. Las sectas, si nosotros las nombramos acá, entonces una secta está mal vista, siempre si es como una secta, se habla como solamente de un grupo cerrado, que está solamente guiado por una persona y que esa persona tiene reglas rígidas, pero una secta, miremoslo así, es como una flor, está el centro de la flor de donde nace como toda la manifestación, donde todos vamos adquiriendo el conocimiento, que es esa conciencia, y cada uno de nosotros, en base a esa conciencia, va haciendo una interpretación interna de esto que va viviendo. Cada uno de nosotros tiene una interpretación de la lluvia, una interpretación del trueno, de la tormenta, una interpretación del sol, del mar, de acuerdo a las vivencias internas. Entonces, de la conciencia y de la experimentación surgen pétalos, y cada uno de esos pétalos se llaman sectas. En esto de que una vez yo le preguntaba a mi maestro cómo era posible que siempre se nombra en Tantra la verdad última, y cómo es posible que en todas las sectas, caminos y religiones se nombra, dentro de lo que es la India, se nombraban en cada una de ellas que también llegaban y se manifestaban en la verdad última. ¿A qué se refería la verdad última? Entonces hace referencia a que esa verdad última no es algo que nosotros podemos encontrar hacia afuera, sino que esa verdad última es algo que nosotros podemos encontrar hacia adentro, y que cada una de esas sectas ha encontrado una manera de explicarla a través de determinados símbolos. Cada uno, de acuerdo a la forma de vivirlo y de interpretarlo, para luego llegar a ponerlo en palabras, para luego comunicarlo, las personas que se acercaban a escuchar esta filosofía, este sendero, esta recepción de esa información, entendían de maneras distintas. Todos entendemos de maneras distintas. Entonces hay tanta diversidad de comprensión como humanos existen en el planeta. Entonces cada maestro que conectaba con esa revelación podía transmitir y comunicar de una determinada manera con determinados símbolos específicos. Entonces cada una de esas sectas y de esos senderos realmente llegaba al mismo lugar, porque llegaba al centro de esa flor. Ese centro siempre va a ser el mismo, va a ser esa conciencia expandida. En el Tantra se busca esa conciencia a través de la exploración y de la experimentación. Si bien estamos hablando y estamos contándoles un poco, bien resumido, cómo ha sido como un poquito su historia,
Pero siempre el Tantra se va a basar en que cada ser humano tiene que ir hacia adentro. No puede ir hacia afuera a buscar la verdad, porque la conciencia está adentro. Y la conciencia es todo lo que existe y todo lo que está a nuestro alrededor. En el Tantra, lo primero que se nos dice es: presta atención, porque la conciencia está cuando prestas atención. Entonces, cuando yo le preguntaba, ¿presto atención a qué? Entonces la respuesta era: presta atención a todo. Presta atención a tu respiración, presta atención al movimiento de tu mente, presta atención a tu cuerpo, presta atención a cómo te alimentas, presta atención a cada palabra, presta atención al sol, presta atención a la lluvia, a la tela de araña, a la araña tejiendo esa tela de araña, presta atención. Porque la conciencia está en todos lados y la conciencia es todo lo que existe. Entonces, era como difícil en ese momento para mí llegar a prestar atención y quedarme solamente ahí. Entonces me hace el ejemplo de el pez en el agua. O sea, está el pez en el mar, entonces de repente bajas y el pez te pregunta: ¿dónde está el agua? Está en todo alrededor, es todo lo que ves, es donde estás nadando, es lo que estás respirando, es donde te estás alimentando. Y el pez dice: yo no lo veo, ¿dónde está el agua? Y por más que se lo intentas explicar dónde está el agua, como el pez está tan acostumbrado a ese medio ambiente en el cual vive, no puede prestar atención, entonces no ve el agua. Y el agua es todo. Es todo y es donde se manifiesta absolutamente todo. La conciencia es lo mismo. Y la base es prestar atención. Prestar atención implica saber que mi respiración es lo primero a lo cual tengo que prestar atención. Estamos tan automatizados en este respirar que a veces no nos damos cuenta que respirar, desde el momento en el cual nacemos, en esa primera inhalación que nuestra alma ingresa a este cuerpo, se sella, hasta la última exhalación, en el momento en el cual mi espíritu salga y se expanda en el universo, es ese hilo lo que me permite conectarme con la conciencia en todo momento. La respiración es la puerta por la cual puedo entrar y conectarme con la conciencia. Entonces vamos a respirar y vamos a prestar atención a la respiración. Lo ideal es que la columna no esté apoyada para que la energía pueda circular a través de ella. Que podamos estar en una posición cómoda, que podamos sostenernos. Las manos las pueden ubicar como sientan. Van a cerrar los ojos y van a comenzar a inhalar, tomando conciencia de que esa inhalación va a ir hacia la parte más baja abdominal, intentando mover el ombligo. Y voy a observar en esa inhalación cómo de manera natural se produce una pausa y luego de esa pausa se produce un cambio de dirección e inmediatamente se genera la exhalación. Esa exhalación la observo, la sigo y presto atención porque también en esa exhalación, de manera natural, se genera una pausa. En esa pausa se genera un vacío. En ese vacío
hay una puerta. Y luego ocurre de nuevo la inhalación. Y observo cómo el aire recorre el cuerpo. Observo la pausa. El cambio de dirección. Observo el vacío. Y solo me concentro en la respiración. Solamente presto atención a la respiración. Porque soy la respiración. Y observo dónde está mi atención. ¿Puedo sostener mi atención en la respiración? ¿Puedo sostener mi atención en la pausa? ¿Puedo sostener mi atención en el cambio de dirección? ¿Puedo sostener mi atención y quedarme ahí? ¿O mi mente comienza a distraerse? ¿Puedo volver a traerla a la respiración? ¿Hay tensión en mi cuerpo? ¿Hay relajación? Y sigo ahí prestando atención a la respiración. Observando. Observando. Sostengo la
presencia en la respiración. Inhalo una última vez consciente. Exhalo. Y vuelvo. Aquí ahora. Cuanto más estado de presencia en la respiración, más estado de conciencia. Y el observar esto, ¿puede mi mente quedarse en la respiración o está tan distraída con un montón de otros pensamientos que tiende a irse hacia otros lados? Mi mente puede enfocarse ahí y quedarse ahí en esa quietud, simplemente siendo la que observa, o está siempre deambulando. Cuanto más ejercitamos la respiración, esta, que es simple, sencilla, que es solamente de prestar atención. Cuando nosotros estamos inhalando y de pronto se genera la pausa, ahí está la conciencia. Y cambia de dirección y se produce naturalmente en la exhalación. Y en ese vacío de la exhalación, ahí está la conciencia. Y luego se produce nuevamente la inhalación. A medida que vamos ejercitando esta respiración, va pasando que cada vez más encontramos placer en las pausas. Que cuando inhalamos y nos quedamos con el oxígeno, el prana dentro, en esa pausa, empieza a haber cada vez más placer en el cuerpo, en la mente, en la serenidad que esto genera. Y luego se produce naturalmente esa exhalación y en ese vacío, la pausa, y en esa pausa donde me empiezo a encontrar con la conciencia, es donde empiezo a encontrarme con quién soy. Porque ¿quién soy? Esa pregunta que de alguna manera todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Quién soy? Pero siempre hemos estado buscando hacia afuera, porque en el ámbito cultural en el cual hemos crecido, se nos ha enseñado que primero tengo que tener un título, una carrera, un trabajo seguro, tengo que tener la casa, el auto, las vacaciones, tengo que tener la pareja, tengo que tener los hijos, tengo que tener. Luego, hacer lo que me gusta. ¿Cuándo? Cuando tenga 10 días de vacaciones, 20 días de vacaciones, ahí o algún feriado, algún fin de semana, podré tener el tiempo para hacer algo pequeño de lo que me gusta. Y luego, cuando me jubile, cuando tenga absolutamente todo resuelto, ahí podré ser en mi totalidad. Pero en el Tantra se nos enseña que necesitamos primero ir desde lo natural, desde lo espontáneo, que es ser. Que el tener no es lo importante, que es primero ser. Entonces en el viaje de ser la que soy. Y en esa exploración de ser la que soy, necesito primero poder comprender que estoy domesticada. Porque crecí en un ámbito cultural determinado, en este ámbito cultural que yo crecí en Uruguay, donde la religión católica es predominante y donde eso genera determinadas estructuras, creencias, donde en este ámbito cultural hay ciertas reglas que debía seguir,
donde desde el momento en el cual nací estaban los miedos o los deseos de mis padres, que en base a sus historias y sus vivencias fueron creando en mí una forma de ver y de entender la vida. Desde esa forma en la cual fui recepcionando todo esto, ¿quién soy? Ni idea. Ni idea quién soy, porque en verdad todo lo que creo que soy es parte de una manifestación del ámbito cultural, de mis padres, de las personas que están a mi alrededor, de lo que se me dijo de que era correcto y de lo que se me dijo que no era correcto, de la moral que se me dio y de lo que se suponía que estaba bien o estaba mal. Entonces, una de las cosas que más se nos dice, tienes que ser buena persona. ¿Y cómo es ser buena persona? ¿Qué significa ser buena persona? ¿Y qué significa ser bueno? ¿Y qué significa bueno conmigo, hacia la naturaleza, con las demás personas? ¿O esto es parte de una forma de decirme que tengo que ser agradable para los demás, para que los demás me acepten, para que los demás me elijan? Entonces paso la vida entera intentando que los demás me elijan, intentando ser alguien que agrada a los demás. ¿Cuántas veces pasa de que decimos, qué bueno que en este ámbito o con esta persona no puedo ser yo, o en el resto del mundo no puedo ser yo? Porque en realidad esa pequeña sensación de que puedo ser yo ni siquiera es real, porque tampoco sé quién soy. Porque para saber quién soy y para poder ser y luego hacer en consecuencia de quién soy, y luego tendré por añadidura, tengo que hacer un camino, un viaje de autoexploración para poder desarmar todos los conceptos de todo lo que se me dijo, de todo lo que se suponía que, porque necesitamos comprender. Quizás en el comienzo de la vida era como la pasión sería la música o la pasión sería la naturaleza, pero como en el ámbito cultural se decía que primero tienes que ir a la escuela, recibir tal información, luego tienes que ir al liceo, luego tienes que... Y eso déjalo para después, porque esto de la música no vas a vivir, o de el arte no vas a vivir, o de esto otro tampoco. Entonces mejor déjalo de costado, porque así vas a poder ser. Entonces cuando seas alguien en la vida con un determinado título, entonces ahí, en ese momento, después, vas a poder en algún momento tener ese tiempo, ese espacio como para poder experimentarte y explorarte. Pero esto empieza a generar y a causar una sensación profunda de soledad. Entonces empezamos a sentir esa sensación de soledad, de que estamos solos. Entonces a veces pasa que le tenemos muchísimo miedo a la soledad. Y ese miedo a la soledad se despierta en momentos que a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Pero por qué ese miedo a la soledad es tan fuerte? ¿Por qué ese miedo a la soledad de repente es tan impactante? Porque me dejé sola. En un momento me perdí en la mitad del camino por esta obligación de tener que ser lo que se espera de mí, que me dejé a un lado, me solté la mano. Entonces esa sensación tan profunda de soledad que siento, no puedo llenarla con cosas o con personas o con relaciones, porque me necesito, porque necesito de nuevo volver hacia esa conexión y a esa fusión conmigo. Entonces en el camino del Tantra lo que nos enseña es que primero necesito ir hacia adentro, a volver a encontrarme, a buscarme en algún lugar, donde sea, dentro, la conciencia, hacia donde sé que me fui, para volver a tomarme la mano, para volver a traerme al estado de presencia y poder finalmente sentir
que no estoy sola, que estoy conmigo. Porque si aprendo esto, que no estoy solo, que estoy conmigo, entonces no volveré a sentir esa sensación de soledad tan fuerte, esa sensación de separación. Estamos identificados con la separación y en esa identificación con la separación es lo que nos genera el mayor sufrimiento. Cada vez que me siento separado de la vida, me siento separado del universo, me siento separado de la naturaleza, me siento separado de los otros humanos. El crecer en este ámbito cultural, en una ciudad, hace que seamos competitivos. Porque cuando vamos a la escuela, es como, ¿a qué nota te sacaste? ¿Cuánto puntaje tienes? Entonces es como, viste que tu amiguito sacó tanto, ¿por qué no sos como tu prima? Viste, pero ¿por qué no sos como tu hermano? Empieza todo ese proceso de comparación y de competencia. Hay que competir. Entonces comienza a instaurarse en nuestro pensamiento la idea de la carencia. No hay suficiente. Como no hay suficiente, yo no soy suficiente. No sé quién soy. Siento soledad porque estoy separada de mí. Tengo mucho miedo a esa soledad porque cuando me quedo a solas conmigo, no me encuentro, me da miedo. Me da miedo ir hacia adentro, me da miedo verme porque no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, la sensación de carencia es muy fuerte también. Y esa sensación de carencia, de competencia, que necesito competir porque no hay suficiente para todos. Y la sensación de que tengo que perderme y que tengo que hacer cosas que no quiero, que no siento, que no me gusta. Bueno, pero las hago por un tiempo. Es como que llego a esa conclusión. Las hago por un tiempo, ya llegará el momento en el cual voy a dedicarme a ser. Y el dolor, el sufrimiento, es inmenso. Entonces, en este viaje, cuando se genera como esta conciencia desde los Upanishads, de la conciencia que empieza a aparecer, donde todas las respuestas están adentro, las respuestas no están afuera, donde la diferencia del Tantra con otras religiones es que no nos dicen que tenemos que seguir el sendero de ningún maestro en particular, que tenemos que leer determinados libros o que tenemos que hacer determinados ejercicios. En el Tantra, lo único que se nos dice es presta atención. Presta atención a tu conciencia. Anda hacia adentro y ahí encontrarás todas las respuestas. Cuando continúa el viaje de todo este movimiento, entonces aquí ya nos encontramos en los Puranas, que este sí es 250 años en nuestra era. Entonces desde aquí, desde los Puranas, trae la conciencia de lo que es Shakti. Tengo un cuerpo. O sea, es como, hicimos todo el viaje de la conciencia en esto de descubrir que podemos ir hacia adentro, entonces empiezan las siguientes revelaciones y en esas siguientes revelaciones pasaron 250 años desde la conciencia de Shiva a conocer la conciencia de Shakti. 250 años de exploración, de búsqueda, de recibir, de recepcionar, de registrar, de explorar. Y llegamos a la conciencia de este cuerpo hermoso que no podíamos dejar de lado, así como no podíamos dejar el rayo, el fuego, el agua, la tierra, el árbol, porque todo es parte del todo. Entonces cuando llegamos a esta conciencia de lo que es Shakti, empieza a suceder el descubrir y el profundizar en una información que ya venía desde los Vedas, que es el sistema energético desde los chakras, pero en una profundidad de experiencia y de exploración mayor para poder descubrir que dentro de lo que es la energía creativa
existe una energía poderosa dentro del cuerpo que es sumamente creativa y que es la sexualidad. Donde hasta ese momento la mayoría de las religiones lo que hacían es la conciencia, un ser divino, separa la sexualidad y desidentifícate completamente del cuerpo para poder alcanzar la conexión con la conciencia, que la conciencia es la divinidad. Entonces, ¿cómo puedo separarme, desidentificarme de este vehículo de quién soy, porque es parte de quién soy, para alcanzar una conciencia o la divinidad? Entonces, lo que hace dentro de este sendero, que es un sendero retroprogresivo, porque va hacia la profundidad y hacia atrás, que es al origen del ser, pero que avanza progresivamente, porque el Tantra todo el tiempo está avanzando y todo el tiempo está moviéndose y todo el tiempo está progresando, así como los humanos lo estamos haciendo. El Tantra siempre está en constante evolución, como nosotros mismos estamos en constante evolución y movimiento. Entonces, cuando llegamos a esta energía de Shakti, entonces aparece el cuerpo y aparecen los chakras. Entonces, desde esta manifestación hubieron distintas formas de exploración. En el comienzo, cuando se descubre esto, el cuerpo, Shakti, hay una energía que tiene que ascender, y esa energía que tiene que moverse por el cuerpo, empezaron en esta indagación. Entonces comienza todo desde el chakra raíz. Chakra raíz, que es una flor de loto que se encuentra desde la base de la columna. Esa flor se abre hacia abajo y conecta con nuestras raíces y con las raíces de la tierra. También está representado como por la energía de el suministro, de que necesito un techo, un refugio, necesito alimentación, necesito, esto es la energía tribal, necesito de la tribu, sobre todo si vamos a épocas en las cuales necesitábamos de esa tribu para poder sobrevivir, porque era demasiado agresivo el medio en el cual nos encontrábamos. Entonces comienza esa exploración, y ahí comienza como una exploración desde el ascetismo. El ascetismo lo primero que dice, bueno, ¿qué pasa si dejo de comer? Si no como, capaz que la energía la puedo empezar a mover por el cuerpo de manera diferente. ¿Qué pasa si no como y no tomo agua? Que es parte también de uno de los senderos que, de alguna manera, Siddhartha practicó en un momento para poder intentar alcanzar esa divinidad, ese cuerpo búdico, pero que tampoco le funcionó, porque en ese no comer, de alguna manera, la energía de Shakti no se movía. Entonces, como, bueno, desde el chakra raíz es como que esto, la renuncia total, incluso a la movilidad, donde en el ascetismo se quedaban incluso en posturas que son sumamente estáticas. Aún hoy en la India hay ascetas que siguen haciendo estas prácticas y que transitan otros senderos que son mucho más rígidos, senderos brahmánicos. Entonces, en esa exploración no se movía esa energía hasta que en un momento comienza a presentarse, empieza a sentirse la energía kundalini, esa serpiente 3 veces y media enroscada en el coxis, que se comienza a despertar cuando comienza a haber conciencia de esto, pero es del cuerpo, del movimiento. Si le doy cierto movimiento al cuerpo, si conecto con la respiración de cierta manera, si me alimento de cierta forma, si hago determinadas asanas en determinados momentos, con a veces la salida del sol, a veces con la entrada del sol, a veces en solsticios, cómo la energía se iba moviendo, porque todo este camino ha sido de exploración. Se llega luego al chakra sexual, y en el chakra sexual se descubre la sexualidad. Entonces la sexualidad
si renuncio a ella, es como renunciar a los ojos. Tengo ojos para mirar, pero ¿qué pasa si los ojos está mal? Está prohibido porque es algo que es tabú, es oscuro, me separa, me aleja de poder alcanzar la divinidad y tuviera que mantenerme la vida entera con los ojos cerrados, lo cual tuviera que pegarme los párpados porque tengo que renunciar a la visión, porque me separa y me aleja de la divinidad. Es insostenible porque hay una verdad que es parte de mi ser. Entonces, en esta energía del chakra sexual, en esta conexión donde empieza a manifestarse toda esta energía de Shakti Kundalini, comienza a ver una manifestación de la dualidad. Esa dualidad que en esta tercera dimensión tenemos que explorar y que en esa exploración vamos a descubrir y a aprender a través de los opuestos. Entonces, ¿qué pasa si esta parte animal, porque el chakra sexual es nuestra parte más animal, ¿qué pasa si esta parte animal comienzo a elevarla por el cuerpo? Entonces comienza todo el proceso de exploración de cómo esa energía comienza a moverse y la exploración de ir elevando esa energía chakra por chakra hasta que mi cuerpo, que es toda esta energía de Shakti, conecte con Shiva, que es la conciencia. Y en ese viaje de todas estas distintas exploraciones y manifestaciones que hemos ido como recibiendo como humanidad a lo largo del tiempo, hemos llegado hasta nuestros días. Entonces sucede que el Tantra se divide en el Tantra puro, como de toda esta energía que viene manifestándose, y se manifiesta con el Neo-Tantra. Quien trajo como un acercamiento del Neo-Tantra es un maestro, Osho, que dentro de lo que implicaba nosotros que estamos en Occidente, es mucho más complejo comprender cómo es que toda esta historia de las divinidades, cómo es todo este viaje que se manifiesta y cómo son las vivencias profundas del Tantra. Porque las vivencias profundas del Tantra requiere espacio y tiempo. Entonces, lo que hace Osho en el Neo-Tantra es como una forma de adaptarlo a nuestros tiempos y a nuestros ritmos para que podamos acercarnos hacia esa exploración y hacia esa experimentación. Cuando nosotros tenemos tiempo y espacio para explorar hacia adentro, en ese viaje, cada uno de nosotros, en cada respiración, va a ir encontrando una respuesta, va a ir encontrando una piecita de quién soy. Entonces, el Tantra siempre se hace acompañado a alguien que sostiene y que guía el viaje, brindando ese espacio, tiempo, como para que cuando yo voy hacia adentro pueda tolerar lo que encuentro. Porque en esto de la manifestación y la comprensión de que también es la dualidad interna, es la luz y la sombra. Nadie en el planeta está exento de la sombra. Todos tenemos sombra. Y esa sombra nace de los dolores, nace de los traumas, nace de las creencias, de las distintas vivencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Y que esa sombra, generalmente lo que hacemos es que no la quiero ver. Cuando me pasa algo fuerte, en lugar de quedarme ahí, es como, ya pasó, es como miro para otro lado, sigo avanzando, es como esto no quiero verlo, no quiero profundizarlo, porque está listo. Entonces eso queda, y eso crece internamente, y eso crece como un cáncer por dentro. Porque ¿qué va pasando? Va pasando que cada vez más me desconozco, porque cada vez más crece
en mí como una sensación de separación, donde no puedo sentirme valioso, donde no puedo vivir con coraje, donde no puedo vivir desde la autenticidad de quién soy, porque todo lo que es esa sombra, estoy utilizando mucha energía para que nadie más la vea. Porque ¿qué pasa si los demás la ven? Entonces tengo todo el tiempo miedo a mostrarme, porque no me siento suficiente. Porque esa sombra, si la ves, seguro no te va a gustar. Seguro si ves esa sombra vas a salir espantado. Entonces son muchos disfraces los que utilizo para encajar, para pertenecer, para que me acepten y que nadie se dé cuenta de esa sombra. En el Tantra se abre la puerta a todas esas sombras. Se abre la puerta para que yo pueda mirarla, para que pueda abrazarla y para que pueda traerla de la oscuridad hacia la luz. Y solamente cuando traiga esa sombra de la oscuridad hacia la luz, se transformará y se expandirá y se transformará en conciencia. Soy consciente. Y cuando soy consciente, me lleva tiempo después que soy consciente. O sea, primero lo tengo que ver. Entonces cuando lo veo, lo exploro, luego me hago consciente. Entonces cuando estoy en el diario vivir, me hice consciente, esto de nuevo, este mecanismo, de nuevo está esta forma, de nuevo estoy utilizando estas palabras, de nuevo estoy accionando de la misma manera, entonces tengo la oportunidad de transformarlo. Porque si yo no soy consciente, no va a haber forma de que yo pueda transformarlo. No puedo transformar lo que no veo. Entonces, dentro de lo que es el sendero retroprogresivo, dentro de lo que es el sendero del Tantra, el viaje que hace es hacia el interior, nunca hacia el exterior. Sí pasa que la sexualidad no está exenta. Entonces necesitamos conectar y aprender de la sexualidad y necesitamos conectar y aprender de cuando siento hambre, cuando siento dolor, cuando mi mente no para de tener pensamientos compulsivos, de mis hábitos nocivos. Es tomar conciencia de absolutamente todo. Entonces cuando se nombra piel adentro, se está nombrando que desde la piel voy a ir hacia adentro, hacia la exploración. Esa exploración desde la piel es porque la piel tiene registro. La piel tiene memoria. Tiene registro de si fui acariciado, si fui tocado, si fui contenido, desde el momento en que nací, o si fui golpeado, si fui maltratado de alguna forma. Mi piel tiene memoria. Y cuando voy hacia adentro de la piel, empiezo a tomar conciencia de todo eso que está ahí. Y que cuántas veces es como, pero no me acuerdo. No me acuerdo de la infancia, no me acuerdo mucho de la adolescencia, no me acuerdo mucho de lo que viví, lo que pasé o cómo lo sentí, no me acuerdo. Pero cuando vamos en esa exploración de piel adentro, de repente se abren puertas y empiezan a aparecer memorias. Memorias que no están en la mente específicamente porque mi mente las bloqueó para mantenerme con vida. Porque si no, no podría sobrevivir a todo esto porque no tenía herramientas para hacerlo. Pero la piel, el cuerpo, la carne, la respiración, sí tienen estas memorias. Y estas memorias, cuando hay espacio y tiempo, comienzan a abrirse y comienzan a manifestarse. El dedicarme espacio y tiempo. Nos dedicamos en este ámbito cultural espacio y tiempo para simplemente sentarme a observar y a explorar la respiración. ¿O siempre mi mente está tan programada que todo lo que haga tiene que ser algo que sea productivo? Porque si yo no estoy haciendo algo productivo, es como estoy fallando. No puedo quedarme quieto, no puedo quedarme sin hacer nada. ¿Cómo voy a quedarme sin hacer nada? Si siempre tengo que estar haciendo algo que sea productivo. ¿Para quién? ¿Productivo para los demás?
productivo para que me acepten, productivo para que me vean, porque productivo para mí es poder estar en estado de presencia, yendo hacia adentro, en esa conexión de ¿qué me pasa hoy? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son los pensamientos que he estado teniendo? ¿Soy consciente de esos pensamientos que han estado en mí? ¿Soy consciente de las emociones? ¿De esas emociones han sido producto de mis pensamientos? ¿He podido gestionar esas emociones? ¿He podido modificar esos pensamientos? ¿He podido estar en escucha de mi cuerpo? ¿De cuáles son mis necesidades? Porque a veces necesita descanso, pero lo ignoro y sigo avanzando porque en realidad, como tengo que ser productivo y tengo que hacer, y eso es lo que es el mandato, ¿puedo desarmar el mandato? ¿Puedo discernir? ¿O funciono automático y como oveja, aceptando el pastor que me guíe? ¿O yo soy mi propio dueño y sigo mis propias reglas y vivo a mi manera porque tengo conciencia? Todo esto es parte de ese viaje hacia adentro en el camino del Tantra. ¿Les surge alguna pregunta? ¿Fue todo súper claro? Yo tengo un comentario. Sí. Hola a todos y todas. Perdón por llegar tarde. En eso que hablabas del ascetismo, no sé si lo pronuncio bien. En mis experiencias de ayuno, 3 días máximo, paradójicamente con lo que contabas, es pasar el día y medio y en el resto de día y medio es como que siento una energía tan poderosa, unas emociones nuevas, que no sé si es porque estás hablando de ayunos mucho más largos. Eso es ayuno. El ascetismo es renuncia a la comida. Renuncia en la vida. Hay personas que hace 30 años que no comen nada. Renuncia total. Eso es el ascetismo. A la comida, al agua, al movimiento. Los ayunos específicos, que incluso están los ayunos de 21 días, que esos ayunos tienen un cometido, pero son ayunos, no es renuncia. Claro. Gracias. Gracias. Bueno, Yo sí. tengo una. Porque en la religión católica, por ejemplo, está la iglesia y se va a como sería como un templo, ¿no? Y en la judía y en otras religiones. En el Tantra hay templos o lugares que se va a ese lugar. No, es hacia adentro. Siempre es hacia adentro. Está la manifestación de estatuas que explican la divinidad, porque la divinidad es una manera de explicar, porque es difícil cuando estamos dentro de determinados ejercicios, darle como la forma a la conciencia. Necesitamos imágenes porque nuestra mente cuando recién comienza necesita como imágenes como más claras. Entonces cuando se llega a Shiva, es como la imagen que la mente puede de alguna manera concentrarse. Entonces hay estatuas en distintos lugares, pero no es que haya un templo. No hay un lugar porque es el cuerpo. Así como está Shakti, manifestaciones como... bueno, aquí detrás que está Ganesha, que es el hijo de Shakti Shiva, y que es una manifestación como para poder llegar a una comprensión con una imagen. Pero ese es el primer paso del Tantra. El primer paso son las deidades y tener una imagen. El segundo paso es cuando vamos hacia los yantras. Los yantras es otra forma geométrica donde hay otras profundidades. Ese sería como el siguiente nivel. El otro nivel, el tercer escalón, sería ya en los mantras, en la profundidad de los mantras. Y el último escalón sería la conciencia, donde ya no se necesita la explicación de nada, sino que hay un estado de conciencia tal que lo que se manifiesta
es lo que recibo, y vibramos. Cuando estábamos en ese estado, simplemente estamos vibrando, estamos entendiendo todo, haciendo todo, viviendo todo desde ese estado, pero no necesito hablar. No necesito indicación de ningún tipo porque estamos en el mismo estado de conciencia y ese sería el último nivel. Es como de alguna forma reentrenar nuestra mente, ¿no? Y nuestra percepción de la vida, por así decirlo, ¿no? Sí. Como entrar en otro... Volver al origen. Volver al origen, sí, eso como desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, que es como en realidad el camino que nos han enseñado. Bueno, llegamos acá para volver a reiniciarnos, ¿no? Sí, así es. Bueno, gracias. Esta es la primera clase que es introductoria, como para empezar como a ponernos a tono. Y hay 2 clases más, que la siguiente clase va a ser dentro de 15 días y la otra va a ser 15 días después. Entonces serían esas 3 clases como para que, son introductorias, como para que quede como esa introducción de lo que es y representa el Tantra. Gracias. Gracias.